Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme cuyo enunciado es el siguiente. La distancia que separa dos columnas consecutivas de un tendido de electricidad de una vía férrea es de 60 metros. Calcular el tiempo que emplea un tren en recorrer la distancia entre dos columnas, si él tiene una rapidez de 72 kilómetros por hora. Ahora bien, lo primero que debemos de realizar es colocar los datos del problema. Entonces se tiene una distancia que es igual a 60 metros y una rapidez que es igual a 72 kilómetros por hora. Debemos de calcular el tiempo que emplea. Se observa que las unidades de velocidad no están en el sistema internacional MKS. Debemos de realizar su conversión. Conversión de unidades al sistema internacional. Se observa que la distancia está en metros y por eso no debo de realizar conversión ninguna, pero la velocidad está en kilómetros por hora y debo de realizar su conversión a metros por segundo. Realizando la conversión, coloco 72 kilómetros por hora, abro un paréntesis y coloco 1000 metros divididos entre 1 kilómetro. Quiere decir que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Abro nuevamente un paréntesis y coloco 1 hora dividido entre 3600 segundos. Cierro el paréntesis y realizo estas operaciones. Multiplico 72 por 1000 y lo divido entre 1. Este resultado que voy a obtener lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir entre 3600. Realizando estas operaciones, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual a 20 kilómetros, se cancelan con kilómetros, horas se cancelan con horas y nos queda metros por segundo. Ya realizamos la conversión y se tiene metros por segundo y la distancia en metros. Vamos a calcular el tiempo. La fórmula es la siguiente. Rapidez va a ser igual a la distancia dividido entre el tiempo. De esta fórmula debemos de realizar el despeje del tiempo, que es que nos están pidiendo que debemos de calcular. Calcular el tiempo. Despejando la t, esto va a ser igual a la distancia dividido entre la rapidez. Ahora sí puedo realizar la sustitución, sustituyendo por sus valores correspondientes distancia 60 metros dividido entre la rapidez. La rapidez que realizamos ya la conversión son 20 metros entre segundo. Realizando esta división, 60 entre 20, vamos a obtener 3. Metros se cancelan con metros y nos quedan segundos.
Ahora bien, el tiempo que emplea el tren en recorrer esta distancia es de 3 segundos. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.